Era una noche clara y estrellada en un pequeño pueblo en las montañas de México. El aire fresco y el cielo despejado hacían que fuera la noche perfecta para la observación astronómica. En la periferia del pueblo, en una pequeña casa con un techo que apenas lograba cubrir un telescopio viejo pero funcional, Mateo pasaba las horas mirando el cosmos, buscando algo que pudiera saciar su eterna curiosidad sobre el universo. De repente, una luz brillante cruzó el cielo. No era una estrella fugaz, como inicialmente pensó Mateo. Esta luz era más grande y brillaba con una intensidad que no había visto nunca. Con el corazón latiendo de emoción y un toque de temor, Mateo siguió la trayectoria de la luz con su telescopio hasta que vio cómo descendía rápidamente hacia el bosque cercano. Decidido a descubrir qué era, Mateo agarró una linterna y una chaqueta, y corrió hacia el bosque. El camino estaba oscuro y el silencio de la noche solo era roto por el crujir de las hojas bajo sus pies. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, llegó al lugar donde había visto caer la luz. Allí, entre los árboles caídos y las rocas, encontró una figura pequeña y delgada, tendida en el suelo. Era una chica, con una piel que parecía brillar sutilmente a la luz de la luna. Su ropa era extraña, como de otro mundo, y a su alrededor había fragmentos de lo que parecía ser una especie de cápsula metálica. La chica estaba inconsciente, y Mateo se acercó cuidadosamente. Al tocar su brazo para ver si estaba bien, ella se estremeció y sus ojos se abrieron de golpe. Los ojos de la chica no eran como nada que Mateo hubiera visto antes. Eran de un color azul profundo y parecían reflejar las estrellas mismas. Confundida y claramente asustada, intentó retroceder, pero su cuerpo no se lo permitió. Mateo, intentando calmarla, le dijo en un español suave que no iba a lastimarla, que quería ayudar. Lira, que así se llamaba, miró a Mateo, evaluando sus palabras y su expresión sincera. Algo en la forma en que él la miraba le hacía sentir una especie de seguridad, a pesar de la extrañeza de la situación. Con voz temblorosa y un acento desconocido, Lira aceptó la ayuda de Mateo. Él la ayudó a levantarse y la guió lentamente de vuelta a su casa, lejos de los ojos curiosos del pueblo, comenzando así una amistad que desafiaría las barreras del cielo y la tierra. Mientras se adentraban en el pequeño sendero que llevaba de vuelta a la casa de Mateo, el silencio entre ellos era palpable. Lira, aún asustada y confundida, observaba cautelosamente su entorno. Mateo, por su parte, estaba lleno de preguntas, pero sabía que debía proceder con delicadeza para no asustarla aún más. Al llegar a la casa, Mateo preparó algo de comer. La cocina estaba iluminada tenuemente por una pequeña lámpara, y el aroma a café recién hecho comenzó a llenar el espacio, creando un ambiente más cálido y acogedor. Mateo ofreció un plato de comida a Lira, quien lo aceptó con un gesto de gratitud, aunque su apetito parecía ausente. En cambio, se mostró más interesada en los objetos y decoraciones de la casa, tocando suavemente algunos libros y fotografías que Mateo tenía sobre una estantería. Después de comer, se sentaron en el pequeño salón. Mateo, con cautela, empezó a hacer preguntas básicas para romper el hielo. ¿De dónde venía? ¿Cómo había llegado aquí? Lira, mirando sus propias manos antes de responder, le explicó que venía de muy lejos, de un lugar que Mateo probablemente no podría comprender ni imaginar. Su nave, que era una especie de cápsula de exploración, había sufrido un accidente y la había dejado varada en este planeta, la Tierra. Mateo, fascinado por la revelación, trató de procesar la información. Aunque parte de él dudaba de la veracidad de la historia, la evidencia estaba clara en las heridas de Lira, su ropa y su manera de expresarse. Decidió entonces ofrecer su ayuda para esconderla mientras encontraban una manera de reparar su nave o comunicarse con su mundo. A medida que la noche avanzaba, Lira comenzó a sentirse un poco más cómoda, atraída por la gentileza y la calma de Mateo. Le contó más sobre su mundo, un lugar donde la ciencia había superado muchos de los desafíos que enfrentaba la humanidad. A cambio, Mateo compartió historias de la Tierra, de sus culturas y maravillas, y de las simples alegrías humanas. A lo largo de estas conversaciones, un vínculo empezó a formarse entre ellos, uno que iba más allá de la mera curiosidad.
Había un entendimiento tácito, una conexión emocional que ninguno de los dos podía negar. La confianza crecía, y con ella, una amistad inusual pero sincera. Antes de que se dieran cuenta, el cielo comenzaba a aclarar, anunciando la llegada de un nuevo día. Agotados pero tranquilos, decidieron que era hora de descansar. Mateo preparó un pequeño espacio para que Lira pudiera dormir, ofreciéndole mantas y una almohada para que pudiera estar cómoda. Agradecida, Lira aceptó el gesto, y por primera vez desde su inesperada llegada, sintió que tal vez, en este extraño planeta, no estaba completamente sola. A medida que los días comenzaron a pasar, la relación entre Mateo y Lira se fortalecía. Lira se adaptaba poco a poco a la vida en la Tierra, aunque siempre bajo el cuidado y la discreción de Mateo. El joven había prometido mantener su existencia en secreto, consciente de que revelar su presencia podría llevar a consecuencias peligrosas tanto para él como para ella. Una tarde, mientras caminaban por el borde del bosque cercano a la casa de Mateo, Lira comenzó a abrirse más sobre su misión original. Le explicó que su planeta, Faltrón, había descubierto la Tierra hace décadas a través de sus avanzados sistemas de observación intergaláctica. Faltrón era una sociedad que valoraba la paz y la ciencia, y había enviado a exploradores como Lira para estudiar otras civilizaciones y aprender de ellas, siempre con el mandato de no interferir ni ser detectados. El accidente que había dejado a Lira varada fue debido a una colisión con basura espacial, algo que sus sensores no habían logrado detectar a tiempo. La nave se dañó severamente, y su sistema de camuflaje falló, haciendo que su presencia fuera visible para cualquier observador atento, como lo fue Mateo. Mientras Lira compartía su historia, Mateo absorbía cada palabra. Le asombraba pensar que, en la inmensidad del universo, seres de otros planetas contemplaban la Tierra con la misma curiosidad con que los humanos miraban las estrellas. Sin embargo, su conversación fue interrumpida abruptamente por el sonido de vehículos acercándose. Instintivamente, Mateo agarró la mano de Lira y la llevó corriendo hacia un escondite. Desde detrás de unos arbustos, observaron cómo varios vehículos con insignias gubernamentales se detenían cerca de donde habían estado momentos antes. Habían rastreadores de señales, explicó Lira en un susurro, diseñados para detectar cualquier tecnología extraterrestre. Mateo comprendió entonces que la situación de Lira era más grave de lo que había imaginado. Decididos a no ser capturados, planearon regresar a la casa discretamente para recoger algunas cosas y luego huir hacia un lugar más seguro. Una vez en casa, mientras empacaban lo esencial, Lira encontró un momento para mostrarle a Mateo un pequeño dispositivo que había logrado salvar de su nave. Era un comunicador, pero necesitaba reparaciones. Mateo, con sus conocimientos básicos de electrónica, se ofreció a intentar arreglarlo. Trabajando juntos bajo la presión del tiempo y el miedo a ser descubiertos, lograron restaurar la funcionalidad del comunicador. Con el dispositivo reparado, Lira intentó enviar una señal de socorro a su planeta. No sabían si funcionaría o cuánto tiempo tardaría en llegar una respuesta. Pero era su única esperanza. Mientras esperaban, decidieron que su mejor opción era moverse constantemente para evitar ser localizados. Esa noche, bajo el manto oscuro del cielo, Lira y Mateo dejaron la casa que había sido su refugio y se adentraron en el desconocido y peligroso futuro que les esperaba. Con cada paso, el vínculo entre ellos se fortalecía, sellado por la promesa de protegerse mutuamente en un mundo que no estaba preparado para la verdad de su existencia. Mateo y Lira avanzaban con cautela bajo la penumbra de la noche, alejándose lo más posible de la casa que había sido el primer refugio para Lira en la tierra. El bosque se tornaba cada vez más denso, y los sonidos de la naturaleza eran ahora una mezcla de consuelo y alarma, pues cada crujido o movimiento abrupto les hacía tensar los músculos, preparados para huir o esconderse. A medida que el alba comenzaba a romper la oscuridad del cielo, encontraron un pequeño claro donde decidieron descansar. Exhaustos pero incapaces de dormir profundamente por el temor a ser encontrados, compartieron historias de sus vidas, Lira hablando de las vastas ciudades de luz de Faltrón y Mateo de las tradiciones y festivales de su pueblo. Este intercambio, aunque fugaz, fortalecía su conexión, haciéndoles sentir menos como fugitivos y más como compañeros en una aventura, aunque una de consecuencias desconocidas.
con el comunicador reparado. Lyra revisaba periódicamente si había alguna señal de su planeta. Aunque todavía no había respuesta, la esperanza de contacto les daba fuerzas para continuar. Decidieron moverse hacia una zona menos poblada, donde las montañas proporcionaban numerosos escondites naturales y las posibilidades de ser detectados eran menores. Durante su viaje, Mateo enseñó a Lyra cómo moverse por el terreno terrestre, identificar rutas seguras y recolectar alimentos de la naturaleza. Lyra, a su vez, compartía conocimientos de primeros auxilios avanzados de su mundo, así como técnicas de camuflaje que podrían ser útiles si lograban adaptarlas con los recursos disponibles en la Tierra. Una noche, mientras intentaban cruzar un río cuyo murmullo cubría sus susurros, fueron sorprendidos por un grupo de personas armadas. No eran agentes del gobierno, sino cazadores de recompensas que habían recogido las señales del comunicador antes de que fuera reparado. Mateo y Lyra tuvieron que pensar rápido. Lyra, haciendo uso de un pequeño dispositivo que alteraba temporalmente la percepción visual, creó una ilusión de que habían corrido en una dirección, mientras que en realidad se escondieron bajo un saliente de roca cercano. El engaño funcionó, y los cazadores siguieron la falsa pista. Sin embargo, el incidente les hizo darse cuenta de que no podían bajar la guardia ni un segundo. Continuaron moviéndose de lugar en lugar, cada día un poco más lejos, cada noche un poco más oscuros contra el cielo estrellado. En esos días, el vínculo entre Mateo y Lyra se profundizó aún más. Compartían no solo el miedo y la estrategia, sino pequeños momentos de alegría, la belleza de un amanecer, el sabor de una fruta silvestre compartida, la risa ante un error divertido, creando recuerdos que se sentían más significativos debido al peligro constante que enfrentaban. Finalmente, llegaron a una antigua cabaña de madera en un área remota, rodeada por gruesos pinos y rocas grandes que ofrecían tanto cobijo como una vista estratégica del entorno. Decidieron quedarse allí por un tiempo, planeando su próximo movimiento y esperando con ansias una señal de Zaltrón. Allí, entre susurros y planes, se preparaban para enfrentar lo que sabían que era inevitable, una confrontación directa con aquellos que los perseguían, esperando el momento en que podrían dejar de huir. La cabaña en la que se refugiaban Mateo y Lyra se encontraba enclavada en una parte densa del bosque, casi completamente oculta por el espeso follaje de los árboles y las grandes rocas dispersas alrededor. Durante los primeros días en su nuevo refugio, trabajaron juntos para fortalecer las defensas de la cabaña y asegurarse de que tuvieran un plan de escape en caso de emergencia. Mientras tanto, el comunicador seguía en silencio, sin señales de Zaltrón. Un día, mientras Mateo revisaba el perímetro, Lyra experimentaba con algunos componentes de la tecnología que había traído consigo. Estaba intentando crear un dispositivo que pudiera enmascarar aún más su presencia, haciendo sus señales indetectables. La tensión entre la necesidad de pasar desapercibidos y el deseo de hacer contacto con su planeta natal era palpable en el aire, espesando cada respiro con la ansiedad de lo desconocido. Una mañana, el silencio del bosque fue abruptamente cortado por el sonido de motores. Mateo corrió hacia la ventana, su mirada tensa escudriñando el entorno. Vehículos oscuros con tintes de agencia gubernamental se detenían en las cercanías. Habían encontrado su ubicación, probablemente debido a un descuido en la manipulación de la tecnología alienígena o simplemente por la persistencia de sus perseguidores. Lyra y Mateo intercambiaron una mirada de entendimiento. Era el momento de defenderse y, si era posible, escapar para luchar otro día. Rápidamente, revisaron sus provisiones y armamento improvisado. Lyra ajustó el dispositivo que había estado construyendo para desorientar temporalmente a sus atacantes, mientras que Mateo preparaba trampas alrededor del perímetro que podrían darles tiempo o detener a algunos de sus perseguidores. Los agentes comenzaron a cerrar el cerco, moviéndose con cautela, conscientes de que podrían enfrentarse a tecnologías que no comprendían completamente. La pareja sabía que su mejor oportunidad era dividir y confundir al grupo enemigo. Lyra activó su dispositivo, enviando pulsos de luz y sonido que desorientaron a los primeros agentes que intentaban acercarse a la cabaña. Aprovechando la confusión, Mateo y Lyra salieron por una salida trasera oculta, intentando usar el bosque a su favor. A través de la densa vegetación,
Se movían con rapidez pero con un silencio sorprendente. Cada paso calculado para evitar la detección. Detrás de ellos, los sonidos de la confusión seguían siendo audibles. Gritos, órdenes gritadas y el ocasional disparo de advertencia. Al llegar a un pequeño claro, Lyra y Mateo se detuvieron por un momento, agazapados detrás de unos arbustos. Evaluaban su siguiente movimiento cuando de repente, el aire se llenó con un zumbido bajo y constante. Mirando hacia arriba, vieron lo que parecía ser un pequeño dron de reconocimiento, seguramente desplegado para localizarlos desde el aire. Sin perder un segundo, Lyra sacó un pequeño dispositivo similar a una pistola y apuntó hacia el dron. Con un ligero zumbido, el dispositivo emitió un rayo de energía que golpeó al dron, haciéndolo caer al suelo como una piedra. Este acto, sin embargo, reveló su posición. Sabiendo que los agentes no tardarían en converger hacia su ubicación, tomaron una decisión rápida de cambiar de dirección y dirigirse hacia un área aún más densamente arbolada y rocosa, ideal para el camuflaje y posiblemente para establecer una emboscada si era necesario. Así, entre el jadeo y la adrenalina, continuaron su fuga, cada momento intensificando su resolución de sobrevivir y proteger el uno al otro. No importaba el costo. Mateo y Lyra alcanzaron una zona rocosa, elevada sobre el nivel del bosque, donde el terreno se volvía más árido y difícil de navegar. Sabían que este lugar podría ser su última oportunidad de hacer frente a sus perseguidores antes de que los capturaran o peor. La fatiga se hacía sentir, pero la determinación de proteger su libertad y la vida de cada uno alimentaba cada paso que daban. Prepararon su posición en una pequeña cueva, con una vista amplia del único camino accesible. Lyra, con su conocimiento de tecnología avanzada, configuró un campo de energía que distorsionaba visualmente la entrada, mientras que Mateo, usando su experiencia en el terreno, preparaba posiciones estratégicas para emboscar a sus perseguidores. No tardaron en llegar los agentes, cautelosos pero claramente confiados en su superioridad numérica. Desde su escondite, Lyra y Mateo esperaron el momento adecuado. Cuando los agentes estaban lo suficientemente cerca, Lyra desactivó el campo de energía y ambos lanzaron su ataque. Mateo utilizaba técnicas de guerrilla que había aprendido de libros y películas, moviéndose con agilidad entre las rocas y derribando a los agentes uno a uno con trampas y golpes sorpresa. Lyra, por su parte, utilizaba su dispositivo de energía no solo para desarmar sino para crear barreras temporales que confundían y ralentizaban a los atacantes. La batalla fue intensa y desgarradora. A pesar de su valentía y sus habilidades combinadas, el número comenzaba a pesarles. Justo cuando parecía que iban a ser sobrepasados, un ruido sordo y un resplandor en el cielo anunciaron una nueva presencia. Una nave, pequeña y ágil, descendió rápidamente. Su diseño claramente no terrestre. Era una nave de Zaltrón, enviada en respuesta a la señal de socorro que Lyra había conseguido enviar días atrás. La llegada de la nave cambió el curso de la batalla. Los agentes, sorprendidos y superados por la tecnología alienígena, se vieron obligados a retirarse. La nave de rescate desplegó una serie de mecanismos defensivos que neutralizaron las armas y comunicaciones de los perseguidores, dándoles a Mateo y Lyra la oportunidad de abordar. A bordo de la nave, mientras se alejaban del conflicto y la tierra se hacía más pequeña a través de las ventanas, Lyra y Mateo compartieron un momento de alivio y tristeza. Lyra sabía que tenía que volver a Zaltrón, no solo para informar sobre sus descubrimientos, sino para garantizar que la tierra no sufriera represalias o una vigilancia más invasiva por parte de su gente. Mateo, comprendiendo la situación, se enfrentaba al corazón roto de despedirse de alguien que había cambiado su vida para siempre. Antes de partir, Lyra le entregó a Mateo un pequeño dispositivo de comunicación. No es un adiós, sino un hasta luego, le dijo, con una promesa de mantenerse en contacto y quizás, un día, de reencontrarse en circunstancias mejores. La nave se elevó más y más, y mientras Lyra se alejaba, Mateo volvía a su pueblo. No como el mismo que una vez miró las estrellas con curiosidad, sino como alguien que había tocado el universo, aprendido sus secretos y sobrevivido a sus peligros. Regresó con historias que podría contar solo en susurros y con la esperanza de un reencuentro entre las estrellas.